Finalmente vamos a hablar sobre las válvulas semilunares. Estas válvulas semilunares empiezan a aparecer cuando ya se completa casi la división del tronco y aparecen aproximadamente en la semana 5 como protuberancias del tronco derecho, ¿no? Entonces vamos a ver que en la semana 5 estas válvulas semilunares todavía no se separan, en la semana 6 ya se están separando, ¿no? Y en la semana 7 ya estas válvulas semilunares pertenecen propiamente a la aorta y a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces estas válvulas semilunares son porciones mesenquimatosas que aparecen como protuberancias, ¿no?, del tronco, tanto arterial como pulmonar, y estas válvulas semilunares van a permitir que la sangre fluya a través de las cavidades hacia estos vasos arteriales. Ahora, las células de la cresta neural, según estudios recientes, también se dice que tienen un rol importante y que participan en la formación de estas válvulas. Y en las imágenes inferiores nosotros vamos a ver que estas válvulas se van recanalizando, ¿no? La superficie superior se va a vaciar para poder formar a las válvulas. Entonces, como hemos visto toda la formación de los tabiques, ahora vamos a ver los defectos embrionarios que pueden determinar esto, ¿no? Uno de los más importantes, y se dice que es el más frecuente de las anomalías cardíacas congénitas, es el defecto del tabique interventricular. Entonces vamos a aprovechar la imagen A, que es el corazón normal, para hablarles de la formación del tabique interventricular que se debe dar. El tabique interventricular se da cuando las paredes mediales de los ventrículos se yuxtaponen, es decir, estas dos paredes se juntan y van a formar la porción muscular del tabique interventricular que viene del miocardio, que es la capa muscular gruesa. Entonces, esta porción va a formar el tabique interventricular, pero la porción muscular. Y ustedes ven que en la imagen A ven la parte de los ventrículos, que es la parte inferior, en el centro ven el tabique interventricular muscular y después ven una membrana pequeña que lo junta con los grandes vasos. Esa es la porción membranosa del tabique interventricular y que en ella participa la formación de las almohadillas endocárdicas y las almohadillas conotruncales. Entonces ahora pasamos a ver el defecto del tabique interventricular en la imagen B. Vamos a ver de que, como les vuelvo a mencionar, es la anomalía más frecuente y que en este caso se afecta la porción membranosa, pero puede afectarse tanto la porción membranosa como la porción muscular, ¿no? En algunos libros como el ACMA se dicen que la porción muscular se afecta más frecuentemente y en otros libros, ¿no?, un libro de caso clínico de embriología dice que la porción de membranosa es la que se afecta más frecuentemente. Yo también consideraría que la porción membranosa es la que se afecta, puesto que en ella la participación de la formación de esa estructura tiene que ver con muchas interacciones, ¿no? Como les vuelvo a repetir, la interacción de las almohadillas endocárdicas, las almohadillas conotruncales, ¿no? Entonces todos ellos participan. Entonces si no se da una buena regulación, entonces no se forma, ¿no? Pero sí, lo que todos concuerdan es que el defecto del tabique membranoso no va acompañado solo, sino también va acompañado de otros defectos, por ejemplo, de las almohadillas endocárdicas o de los tabiques conotruncales, ¿no? Es un defecto más grave. Y en estos casos, ¿no?, vamos a ver que esta comunicación permite, ¿no?, que la sangre del ventrículo derecho pase hacia el ventrículo izquierdo, ¿no?, o viceversa, ¿no? Generalmente del lado izquierdo pasa al derecho. Otro de los defectos va a ser la tetralogía de Fallot. Este es una anomalía muy frecuente que se da en la región conotruncal, ¿no? Es causada por un desplazamiento hacia adelante del tabique conotruncal, entonces va a originar una serie de estructuras que van a generar esta anomalía, como la aorta cabalgante, la hipertrofia del ventrículo derecho, el defecto del tabique interventricular y la estenosis de la arteria pulmonar. Estos 4 defectos forman la tetralogía de Fallot y es un desplazamiento hacia adelante del tabique conotruncal, o sea, el defecto está en la región conotruncal. Posteriormente a estas anomalías vamos a ver una serie de preguntas acerca de estas enfermedades y ahí vamos a ver con más detalle. La persistencia del tronco arterial también se debe a anomalías del cono truncal, ya que no logran fusionarse de manera correcta, entonces no logran descender los ventrículos. Estas se acompañan generalmente con defectos del tabique interventricular defectuoso, entonces el tronco va a recibir la sangre de ambos lados, del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo.
La transposición de los grandes vasos, y con esto finalizamos la clase, es también cuando el tabique conotruncal no logra seguir esa espiral que yo les dije que seguían, ¿no? Acá nosotros tenemos que para que se forme esto, el tabique conotruncal tiene que seguir el borde de espiral, enrollarse en sí para formar el futuro tabique aorcopulmonar. Entonces, si no logra seguir eso, vamos a ver de que por el contrario se va a dirigir este tabique de manera recta, entonces no llegan a su posición adecuada, ¿no? El ventrículo derecho, de ahí tiene que nacer la aorta, la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Pero en el caso de la transposición de los grandes vasos ocurre lo contrario, ¿no? Entonces hay una combinación de la sangre venosa con la arterial y está asociada también a defectos del tabique interventricular. Entonces vamos a responder ahora a las siguientes preguntas. Los defectos cardíacos se presentan en la tetralogía de Fallot: estenosis de la arteria pulmonar, sí, cabalgamiento de la aorta, persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular o hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Cuál no es? La persistencia del conducto arterioso. No habíamos dicho que las otras 4 sí forman la tetralogía de Fallot por una anomalía en la región conotruncal, ¿no? Entonces ahí tenemos la tetralogía de Fallot con la estenosis de la arteria pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y la aorta cabalgante. Bueno, ahí ya salió la respuesta. ¿Cuál es la causa por la que se presenta una comunicación interventricular en la tetralogía de Fallot? La respuesta es la fusión asimétrica de las proyecciones conotruncales o troncoconales, ¿no? Ya les había dicho que los defectos en la región conotruncal predisponen a la anomalía a la tetralogía de Fallot, ¿no? Y aparte que hay una falta de fusión entre el tabique de la porción muscular y membranosa. Entonces la pregunta va dirigida a ¿por qué se presenta una comunicación interventricular? Las comunicaciones interventriculares tienen que ver con la formación del tabique interventricular. Entonces puede hacer una alteración, una falta de fusión entre la parte muscular y membranosa, eso es correcto. Y además de ello, las anomalías conotruncales también tienen que participar. Entonces la respuesta más completa es la letra C. Y ahí tenemos, ¿no?, el tabique interventricular, el septum muscular, que es la porción muscular, y el septum membranoso, la porción membranosa. En la tetralogía de Fallot, la sangre aórtica está formada principalmente por sangre venosa, aún sin oxigenar. ¿Por qué? Existe un defecto alveolar, no tiene nada que ver con la formación del aparato respiratorio. Se presenta estenosis de la arteria pulmonar, podría ser. El defecto se acompaña de anemia hemolítica, no tiene nada que ver. La aorta se encuentra estenótica a nivel del callado, la sangre oxigenada regresa a través del conducto arterioso persistente. Entonces la respuesta es: la estenosis de la arteria pulmonar va a hacer que la luz de la arteria pulmonar sea muy pequeña, el calibre sea menor. Entonces esta arteria pulmonar que tiene que llevar sangre a los pulmones, no va a ser defectuosa. Entonces la sangre aórtica está formada por sangre venosa aún sin oxigenar, ¿no?, justamente por esta estenosis de la arteria pulmonar. Son factores asociados a las malformaciones cardíacas. Les había mencionado infecciones virales como rubiola, alcoholismo, factores hereditarios como el TBX5, que va a dar el síndrome de Holl-Oram, cromosomopatías como el síndrome Down. La que no va es el tabaquismo. Si bien es cierto, el tabaquismo suele asociarse a una serie de anomalías, pero sobre todo en la etapa adulta, ¿no?, con lo que es la hipertensión, podría ser también los infartos de miocardio, pero en la etapa embrionaria no se ha visto un papel directo en la formación de las anomalías, mientras que las otras 4 sí. De los siguientes efectos cardíacos, ¿cuál es considerada la quinta malformación? A ver, la quinta malformación sería el origen anormal de la válvula mitral en el ventrículo derecho, porque ustedes saben que en el ventrículo derecho tiene que estar la tricúspide, entonces la válvula mitral no es correcta. Y como todos los defectos son a nivel del ventrículo derecho, ahí sale hipertrofia, la estenosis pulmonar, entonces quiere decir que también el origen anormal de esta válvula pertenece al ventrículo derecho. La comunicación interventricular se cierra aproximadamente entre la semana 6 y 7 post-fertilización. En la comunicación interventricular, la sobrecarga de volumen y presión sobre el circuito pulmonar puede producir en la vida postnatal hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Por qué? La hipertensión pulmonar se va a dar cuando hay un aumento de la presión en las cavidades izquierdas
¿no? Entonces esta presión que hay en las cavidades izquierdas se va a sobrecargar y va a pasar hacia lo que son las cavidades derechas, ¿no? Entonces lo que genera es una hipertrofia del ventrículo. A través de la comunicación interventricular pasa la sangre del corazón izquierdo al derecho, generando un hiperflujo pulmonar, y la presión pulmonar también va a ser elevada, ¿no? Porque se congestiona, hay mucha presión de la parte izquierda hacia la derecha, entonces esto congestiona la arteria pulmonar y a su vez a lo que es el pulmón, ¿no? Que va a llegar. Entonces la comunicación interventricular genera una hipertensión pulmonar. La ubicación más frecuente de la comunicación interventricular, les dije, ¿no? Según la bibliografía de Lachman, es el septum membranoso. Pero según otros libros y según lo que yo también creo, diré, es el septum muscular, pero según lo que yo creo y según los libros, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de embriología que se denomina Embriología de los casos clínicos, ¿no? De los casos clínicos médicos, que el autor es Méndez y Pedernera, ¿no? Entonces, según ese autor, la respuesta es el septum membranoso interventricular, ¿no? Igual ahí no está el septum, bueno, el septum trabecular se podría considerar el septum muscular. Entonces ahí tenemos la comunicación interventricular y las porciones del tabique interventricular, septum muscular y el septum membranoso. Es un factor muy importante para el cierre del conducto arterioso. Sería la disminución, el aumento de la concentración de oxígeno en la sangre, ¿no? En el momento del nacimiento. Otra cardiopatía frecuente en pacientes con síndrome de Down, ¿cuál sería? El canal atrioventricular común persistente. Parte distal del bulbo cardíaco. ¿Qué es lo que va a originar? A ver, recordemos, el bulbo cardíaco va a formar tres partes. La porción trabecular del ventrículo derecho, el cono arterial que forma el infundíbulo y el tronco arterial. Entonces, el tronco arterial forma la arteria aorta y la pulmonar. Vamos a buscar las claves. ¿Forma la cámara de expulsión de los ventrículos? No, solo la parte derecha. El tercer par de arcos aórticos tampoco. El callado de la aorta no, y la parte distal de las venas pulmonares no. Entonces, la única respuesta que nos hace referencia a la parte distal del bulbo cardíaco es la región del tronco arterial. En este caso no hay pulmonar, entonces tenemos a la arteria aorta. Y esto, bueno, es para recordar, ¿no? Como finalmente cómo se forma el corazón a través del tubo cardíaco en la mitad de la semana 3, la formación del asa cardíaca que culmina en el día 28 y se inicia en el día 23, que las aurículas no están en la cavidad pericárdica, pero una vez que se da el asa cardíaca giran e ingresan a esta cavidad, ¿no? En el día 28, justo la división del bulbo arterial, la porción trabecular del ventrículo derecho, el tronco arterial que forma la raíz de la aorta y la pulmonar, es decir, la parte proximal de la aorta y la pulmonar, y el cono arterial que forma la región infundibular de los ventrículos. La tetralogía de Fallot tiene entre sus componentes coartación aorta, no; insuficiencia tricuspidia, no; comunicación interauricular, no; persistencia del conducto arterioso, no; estenosis pulmonar, sí. La función del agujero oval en la circulación es permitir el paso de la sangre, ¿no? Desde lo que es la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y esa se debe cerrar horas después del nacimiento. Las células de la cresta neural que llegan a los primordios faciales se desprenden del ectodermo neural durante la fusión, antes de la fusión de los pliegues neurales, ¿no? Ahí están las rombómeras. El tercer y cuarto y sexto arco aórtico le permiten migrar hacia la región del infundíbulo. Y eso sería todo. Espero que les sirva la clase y más o menos ya saben cuáles son los puntos principales de la formación embrionaria del corazón, que es un tema un poco complejo. Muchas gracias.